¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Tal y como le habíamos avisado, en estas fechas y en todo el mundo se endurecen los ataques contra las vacunas y las autoridades que las aplican, en muchas ocasiones como consecuencia de batallas electorales que suceden de distintas maneras en prácticamente todos los continentes del planeta. ¿Cuáles son los hechos? Vamos a presentarle a usted, como en otras ocasiones, los resultados de trabajos de investigación que aparecen publicados en revistas arbitradas para que se tenga usted una idea más equilibrada de cuál es la realidad con respecto a las vacunas que se están aplicando actualmente contra COVID-19 y pueda usted empezar a ver la realidad que frecuentemente se esconde detrás de la maraña de noticias hechas a veces por profesionales, pero que no siempre tienen la información o la intención correcta. A veces les falta integridad, a veces les falta información nada más, pero el hecho es que con frecuencia se da información demasiado desagradable con respecto a las vacunas. Mire, vamos a comenzar con la vacuna de Johnson & Johnson. Esta vacuna es de una sola dosis. Al igual que la vacuna de AstraZeneca, utiliza un adenovirus como vector. Ya platicamos qué es esto. El adenovirus lleva información genética que entrena a la célula a la que se le pega para que fabrique proteína de pico. El virus ha sido modificado para evitar una infección, es decir, para que no le da suficiente información genética a la célula a la que se le pega para que la célula se ponga a fabricar copias del virus. Con la inyección inicial usted ataca una X cantidad de células y esas células producen proteína de pico y allí se acabó la historia. Esas células pueden llegar a ser destruidas por el sistema inmune, pero no hay problema, son células que se recuperan con facilidad. Todos los días perdemos millones y millones de células que son reemplazadas por células frescas, así que como parte de este proceso usted puede aprovechar el viaje y hacer que algunas células produzcan mucha proteína de pico y entren en el sistema inmune. Bueno, la vacuna de Johnson & Johnson originalmente fue desarrollada por la empresa Janssen, que es subsidiaria de Johnson & Johnson. Su nombre formal es AD26.CoV2.S. Lo que hacen es tomar le voy a leer la descripción que aparece en el resumen del artículo publicado en el New England Journal of Medicine, la revista de medicina de Nueva Inglaterra, que le he comentado que tiene una historia bastante grande, bastante larga y una reputación muy grande. Es una revista seria. Pues bien, como parte de la presentación de este trabajo, se describe a la vacuna AD26.CoV2.S como una vacuna recombinante que utiliza a un virus incompetente un adenovirus humano incompetente para la replicación de tipo 26. Ese es el vector que codifica la cadena completa de la proteína de pico de SARS-CoV-2. No nos vamos a meter con todos los términos técnicos que aparecen en el artículo porque no terminamos, pero en pocas palabras lo que dice es que está utilizando un adenovirus que normalmente ataca a seres humanos, el tipo 26. Con modificaciones se le cambian aspectos de su contenido genético, se toma información genética que viene de otro lado y se le mete al virus. Eso lo convierte en un virus recombinante. Cuando usted toma una entidad con ADN y le mete ADN de otra fuente, usted genera un resultado recombinante. Los transgénicos son ejemplos de recombinantes. Y recuerde que mucha gente cuando oye la palabra transgénico le salen ronchas. Acuérdese que el proceso de recombinación es natural, el proceso de transgenicidad es natural, que usted y yo somos transgénicos, tenemos genes hasta de hongos, y que probablemente sin ese proceso nunca habría ocurrido la evolución de la vida como la conocemos.
usted y yo seríamos bacterias y no estaríamos platicando de esto. Bueno, el caso es que este virus lleva la información genética completa para que se fabrique la proteína completa contra SARS-CoV-2, proteína de pico. Y bueno, en pocas palabras, este trabajo describe lo que fue la prueba de nivel 3 de esta vacuna. Ya se sabía de antes que las pruebas de nivel 3 eran buenas, pero una vez que obtiene usted los resultados y que los entrega a las entidades correspondientes, estamos hablando de una situación de emergencia, o sea, es un trabajo de investigación sobre una vacuna experimental que puede salvar muchas vidas, y lo primero que hace es entregarle los resultados completitos a las autoridades competentes. Si le dan el visto bueno, pues entonces ya se comienza a fabricar la vacuna y usted ya tiene el tiempo de sentarse a redactar un artículo científico donde revisa cada coma y cada punto. Lo manda a una revista científica que lo revisa, a lo mejor se lo mandan de regreso diciéndole, oye, esta coma de aquí mejor ponla acá, este texto tan largo sepáralo en 3 párrafos, no aclaras en detalle cómo utilizaste esta técnica. Todo ese tipo de aclaraciones, de solicitudes de aclaración o de corrección, se le mandan de regreso al autor o autores, revisan lo que les proponen a ver si les viene bien, y si la respuesta es que sí, entonces hacen la corrección y envían de nuevo el trabajo. Y en el camino a lo mejor se acuerdan que no le habían puesto tal o cual cosa. Lo mandan y a lo mejor se lo regresan de nuevo diciendo, oye, en esto que pusiste nuevo, aquí también le sobra una coma y aquí hay una cosa que no nos queda clara. Acláralo. Total, que después de este tira y afloja, que generalmente no dura mucho tiempo y sobre todo si se trata de un equipo profesional con experiencia en lo que a los autores se refiere, pues el artículo queda aceptado para publicación y le dan fecha de publicación. Mira, está llena la revista y pues, la publicamos una vez al mes. Hay revistas que son bimestrales o trimestrales. La fecha de publicación de tu trabajo es tal, pero ya puedes avisar que te lo aceptamos. Entonces ya puedes empezar a cacarearlo, pues. Estos investigadores entonces tuvieron ya tiempo de escribir este artículo y describen cómo fueron las pruebas de nivel 3 en detalle. Utilizaron a 19.630 voluntarios negativos para la prueba de PCR para SARS-CoV-2. La prueba de PCR, acuérdese que lo describimos en su momento, es ultrasensible. Usted, si utiliza la técnica correctamente, puede decidir si en una muestra, por ejemplo una muestra de sangre de una persona, existe una cantidad, por pequeña que sea, del ADN o ARN de un virus. La reacción en cadena de la polimerasa, que es lo que significa PCR en inglés, es un proceso repetitivo que va calentando y enfriando una muestra en la presencia de ciertas sustancias, y con cada ciclo de calentamiento y enfriamiento se hacen copias idénticas de una muestra de ADN o ARN. Usted amplifica cualquier ADN o ARN que pueda existir en la muestra y busca copias del ARN del virus. Usted toma una muestra del material de la sangre de una persona, la somete a ciertos pasos de purificación para eliminar los glóbulos blancos que tienen el ADN de la persona cuya muestra está usted procesando, y le hace otro tipo de preparaciones, y una vez que la tiene lista, la somete al sistema PCR, que amplifica de manera bestial cualquier molécula de ADN o ARN que puede existir allí. Con amplificar significa que a lo mejor tiene usted una sola molécula en todo el frasquito y acaba usted con millones de ellas. El detectar millones de moléculas igualitas en un frasquito es mucho más fácil que tratar de detectar una sola. Si existía una sola partícula viral en esa muestra, su ARN se va a amplificar muchísimo y usted lo va a poder detectar y va a decir, esta persona tenía X cantidad de virus por milímetro cúbico de sangre. Si no encuentra una sola partícula viral,
a pesar de haber amplificado muchos millones de veces la muestra, puede decir, mira, esta persona está libre del virus. Es lo que tiene la prueba PCR, que es muy sensible. Aunque exista una sola molécula del ARN del virus, la técnica PCR correctamente aplicada permite incrementar el número de estas moléculas. De uno puede pasar usted a varios millones de ellas en cuestión de pocas horas. Entonces, si había una sola molécula, usted puede saberlo con esta técnica. Bueno, estos investigadores toman a 19.630 personas que salen negativas para la prueba PCR. A estas personas le dan su vacuna y toman una cantidad casi idéntica, 19.691, y les dan placebo. El primer número es 19.630 y el otro es 19.691. Una diferencia de 61 participantes. Los dos grupos son esencialmente del mismo tamaño. Placebo, ya sabe usted, es una cosa que da el gatazo de ser medicina o da el gatazo de ser vacuna, pero no es nada, es agüita. Los investigadores empezaron a analizar el efecto que tenía la vacuna 14 días después de la administración. Acuérdese que es una vacuna de una sola inyección. Empezaron a buscar casos positivos entre los dos grupos. Son dos grupos grandes de personas que tienen en promedio el mismo nivel de actividad y el mismo nivel de contacto social. Así que si la vacuna no funciona, en los dos grupos voy a ver más o menos la misma cantidad de contagios al cabo de 14 días, porque van a estar expuestos estadísticamente hablando a los mismos riesgos. Lo que encontraron los investigadores es que hubo 116 casos en la gente vacunada y 348 en el grupo placebo. Casos de todo tipo, desde la enfermedad más ligera hasta la más avanzadita. Esto significa que la vacuna fue un 66.9% eficaz para detener la infección. Eso en cuanto a cualquier forma de COVID-19. Ahora, si se compara el número de casos severos, graves, de COVID-19 entre la gente que recibió la vacuna y la gente que no la recibió, allí los resultados son mucho más bonitos. Se encontró que inicialmente, en los primeros días, la vacuna ya tenía una eficacia del 76.7% para evitar la enfermedad crítica. Y a partir de los 28 días ya tenía una efectividad del 85.4%. Y eso a pesar de que 86 de 91 casos tenían la variante sudafricana, que es especialmente agresiva. Esto es todavía más interesante. Resulta que esta vacuna fue efectiva para evitar la enfermedad grave en un porcentaje bastante alto, 94.5%, incluso en el caso de personas que enfermaban con la variedad sudafricana. ¿Qué significa esto? Que si usted le pone esta vacuna, la probabilidad de que tenga usted alguna infección es como del 40%, más o menos, 30 y tantos %. Pero lo más probable es que esa infección sea leve o moderada, una molestia de garganta, algo de cuerpo cortado, un poco de fiebre, nada más. Nada que no puede usted llevar en casa sin necesidad de visita del médico. Tiene usted una probabilidad muy alta de no enfermar gravemente, aunque se trate de una cepa mutante. Esta es la información que muchas veces no se entrega correctamente en los medios de difusión masiva, y no me la estoy inventando. Busque usted el New England Journal of Medicine y busque el artículo publicado el 21 de abril de 2021, que hablan de la vacuna AD26.CoV2.S.
Ahí aparecen incluso los nombres de los autores. Podemos seguirnos, etcétera, pero las conclusiones generales, aquí le presentan las conclusiones generales. Al principio del artículo usted va a ver unos cuantos párrafos que describen los antecedentes, los métodos, los resultados y las conclusiones. Y ya después entra el artículo en serio. Es un poco como el teaser, el principio o los cortos en el cine. Le resumen la película. Bueno, las conclusiones son: una sola dosis de la vacuna AD26.C o V2.S fue efectiva para proteger contra casos sintomáticos de COVID-19 e infecciones asintomáticas de SARS-CoV-2. Fue efectiva contra la enfermedad severa y crítica, incluyendo casos de hospitalización y muerte. Si realmente ayudó a reducir en mucho la probabilidad de los casos más serios. La seguridad de esta vacuna en esta prueba parece ser la misma que la de otras vacunas que han logrado pasar por la fase 3. Esta vacuna no parece ser más peligrosa que la de Pfizer, la de Moderna o la de AstraZeneca. Y lo mismo se puede decir de la vacuna de AstraZeneca hacia las otras vacunas. Sin embargo, ahora está interrumpida la distribución de AstraZeneca y de Johnson & Johnson. Y esto ocurre en parte como consecuencia de un intento por evitar histeria colectiva, por una mala comunicación entre la gente que hace ciencia, las autoridades que llevan la responsabilidad de la administración pública y el gran público. Ya lo comentamos hace poco. El artículo está allí, está en manos de científicos, y lo primero que van a hacer los investigadores, de hecho ya vienen haciéndolo algunos días, es a ver tus fuentes de información, trae para acá, ya está publicada la información, vamos a comparar lo tuyo con las pruebas que hayamos podido hacer. Se ha aplicado la vacuna en muchos lugares hasta que luego se interrumpió por el escándalo de los coágulos. Y bueno, pues vamos a ver si mis resultados obtenidos por otro camino y analizados con mis técnicas concuerdan con los tuyos. Lo más probable es que sí sea el caso, porque las personas que escribieron el primer artículo son gente con experiencia, con conocimiento, etc. Ahora, esto por sí mismo ya vale la cápsula, ¿no? La vacuna funciona bien, tiene una efectividad muy alta muy alta para evitar lo que queremos evitar primero, que son hospitalizaciones y decesos. Es lo primero que se quiere evitar. Es ideal también que la vacuna evite ronqueritas y fiebres de 2 o 3 días muy molestas, que es el caso de la enfermedad, digamos, intermedia. Es ideal evitar la enfermedad asintomática porque la gente asintomática puede contagiar a gente no vacunada. De acuerdo. Para eso la vacuna no es tan efectiva. Pero tiene otras ventajas. Es una sola dosis y se puede mantener a una temperatura fácil de conseguir, la temperatura de un refrigerador casero. Eso significa que puede usted llevar grandes cantidades de vacunas y vacunar a montones de personas con un esfuerzo logístico relativamente pequeño. Una camioneta con refrigerador, que hay refrigeradores que se conectan a las clavijas del encendedor del automóvil, por cierto. No necesita usted llevar el refrigerador lleno de hielos. Además de ponerle hielos, enchufa estos refrigerados a la clavija del encendedor y se mantienen fríos. Entonces, una camionetita con varias cajas llenas de vacuna enchufadas al sistema eléctrico de la camioneta podrían llevar centenares, si no es que miles de vacunas a zonas de difícil acceso. Y usted podría proteger con un esfuerzo relativamente pequeño a muchas personas de la enfermedad grave, que insisto es lo primero que se busca. Entonces, ¿la vacuna sirve? Sí, es una bendición. Si hubiéramos tenido una vacuna como esta al principio de la pandemia, no habría llegado a pandemia. Así de fácil. Sin embargo, nos venden la vacuna como que es mediocrona. Fíjate que nada más tiene un 60% de efectividad y hasta causa coágulos. Con eso se quedó mucha gente. Mire, para concluir la cápsula, voy a meter otra nota. Normalmente le presentamos una nota por cápsula, ¿no? Para que tenga usted la oportunidad de saborear la historia.
Pero ahora vamos a hacer como estos helados napolitanos que tienen varios sabores diferentes mezclados. ¿Cómo están funcionando las vacunas de ARN mensajero en la práctica? Hay una revista con un nombre un tanto dramático, se llama Morbilidad y Mortalidad Semanal, Mortality Weekly. En esta revista, un grupo de investigadores del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas y de Prevención de Enfermedades, el CDC, presentan los resultados de un estudio que se realizó el 1 de marzo, a partir del 1 de marzo, en un hogar para ancianos en Kentucky. Resulta que una persona que no se había vacunado, que trabajaba dando servicios de salud en uno de estos hogares para ancianos en Kentucky, resultó positivo para SARS-CoV-2. Esto pues es siempre alarmante. Acuérdese al principio de la pandemia de cómo fue la situación en los hogares para ancianos en Estados Unidos, en España, en Italia, en un montón de lugares. Fue algo realmente terrible. Mucha gente enfermó y murió. Fue cuando nos empezamos a dar cuenta que la gente mayor está más expuesta a los efectos de este virus que otras personas. Claro está, a menos que se trate de gente joven pero que tenga diabetes o hipertensión, obesidad o alguna otra situación así. Bueno, obviamente sonó la señal de alarma. Oye, descubrimos una persona no vacunada que tiene tiempo moviéndose entre estas personas y pues es positivo para la enfermedad. Está contagiando gente o debería estar contagiando gente. Solo que para el 1 de marzo el 90% de los residentes de ese lugar, de los ancianos, ya habían sido vacunados con la vacuna de Pfizer. Y el 53% de los trabajadores de salud que trabajaban en ese lugar habían recibido la vacuna. Casi todos habían recibido su segunda dosis de vacuna más de 2 semanas después de que se identificara la enfermedad de esta persona. Es decir, que parece ser que para cuando esta persona enfermó y comenzó a ser contagiosa, el 90% de los ancianos y el 53% de los trabajadores de esta casa hogar, ya estaban protegidos. Ya tenían sus 2 inyecciones y 2 semanas de haber recibido la última. Lo que encontró este grupo es que, en pocas palabras, la vacuna tuvo una efectividad de entre el 86,5% y el 87,1% para prevenir COVID-19 entre los residentes y los trabajadores. Los residentes experimentaron una protección del 86,5% y los residentes, que son personas mucho más jóvenes, experimentaron una protección del 87,1%. Se redujeron muchísimo las hospitalizaciones. Es mucho más fácil que una persona de 80, 85, 90 años con muchos problemas de salud requiera de hospitalización incluso con una infección relativamente ligera de COVID-19. Porque los problemas de fiebre, etcétera, que le vienen a esta persona se le agregan a los otros que pueda tener. Entonces, ya de manera normal, la gente de edad es más fácil que sea hospitalizada, incluso por casos no muy severos de COVID-19. Y es más fácil, desde luego, que la enfermedad tenga el peor desenlace posible. Sin embargo, lo que encontraron estos investigadores es que, a pesar de que ocurrió lo indeseable, que una persona no vacunada e infectada estuviera andando por todos lados de esta casa hogar y que no todo mundo estuviera vacunado al 100%, solamente hubo un caso fatal de COVID-19. Se podría haber esperado que una fracción muy importante de los residentes de esa casa, probablemente el 30-40% más, hubiera enfermado gravemente y quizá hubiera muerto de no existir la vacuna. Entonces, a pesar de que se trata de gente muy vulnerable por su edad, prácticamente quedaron protegidos a pesar de que no todos estaban vacunados. La nota no dice si la persona que murió estaba vacunada o no.
¿Cuál es la conclusión de esto? Que las vacunas están funcionando muy bien, de hecho están funcionando mejor de lo que esperábamos. Se suponía que todas las vacunas, incluyendo la de Pfizer, serían menos efectivas para proteger a las personas de más de 65 años. Había indicios que sugerían, y también comentarios de expertos que sugerían que las personas que enfermaran de COVID-19 con más de 65 años enfermarían más gravemente, y las personas vacunadas de más de 65 años no quedarían tan protegidas contra la infección como las personas de menos de 65 años. Y los resultados estadísticos de este estudio, que fue una cosa accidental, obviamente nadie permitió que una persona contagiada no vacunada estuviera caminando por el lugar, fue a la suerte, pues, pero aprovechando ese momento para estudiar los efectos de una persona contagiosa que se mueve en una población muy vulnerable pero vacunada casi por completo, el resultado es que la vacuna impidió muchas hospitalizaciones, hubo muy poquitas hospitalizaciones y una sola muerte, probablemente entre alguna de las personas no vacunadas. Significa que la vacuna está funcionando, y el porcentaje de protección fue de 86.5% para la gente mayor y 87.1% para la gente más joven y fuerte. Es decir, que la protección fue casi esencialmente la misma para ambos grupos. Y esto significa que las vacunas están funcionando mejor de lo que mucha gente cree. Arriba el ánimo. Serene su cabeza, tranquilícese. No haga caso de la información que parece profesional pero que muchas veces no está bien fundamentada. Mejor escuche lo que tienen que decir los verdaderos protagonistas de la lucha contra COVID-19, que son las personas que están en el frente del ataque contra la pandemia, la gente que trabaja en hospitales, la gente que atiende enfermos y los científicos que están trabajando y a veces incluso también arriesgándose a contagios, porque no creen que se quedan en su laboratorio, se van a donde está la pandemia para estudiar y hacer sus trabajos, y algunos se han contagiado, algunos se han muerto. Son esas las personas las que saben realmente lo que están haciendo, y son los que saben realmente qué tan buenos son los resultados que se están obteniendo con las vacunas. Del asunto de los coágulos que se supone produce AstraZeneca y se supone produce Johnson & Johnson, ya hemos hablado mucho. Seguiremos hablando cuando aparezca más información objetiva. Ahorita lo único que hay son escándalos, declaraciones públicas, encuentros entre expertos y políticos para analizar la situación, pero trabajos científicos publicados todavía no hay. En el momento que aparezcan se los vamos a presentar. A eso nos dedicamos aquí. Mientras tanto, ya ve, conserve la calma. Vamos por muy buen camino. Conserve la disciplina. Hágale caso a las autoridades de salud, con su mascarilla, con su distanciamiento social. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.